Muy bien, antes de empezar este video, quiero informarles que esta historia no es mía. Como siempre dejo el autor en la descripción. Yo solo me encargo de subir los capítulos aquí en YouTube. Así que, sin más información, los dejo ver en la siguiente historia. Capítulo 3. Por Uitenakano. Nada, no lo habían encontrado. Habían buscado por todo Esteros pero nadie había visto a un inmenso dragón de 3 cabezas navegar por los cielos. Los Targaryen estaban desesperados por encontrarlo, sobre todo Baelon y sus hijos quien apenas venían saliendo del sufrimiento de perder a Alyssa y la bebé Nonata. Y el hecho de que el hijo menor de Targaryen no apareciera por ningún lado les daba una mala espina. Sabían que no había nadie capaz de derrotar a Ghidorah. Quizá el propio Valerion, pero este ya estaba muy viejo como para ponerse a pelear con un dragón tan joven y fuerte. Entonces la idea de que Naruto había caído en alguna batalla junto a Ghidorah era descartable, aunque había una más, una que sacudió sus huesos y los aterró, la idea de que Ghidorah devorara a Naruto, no por decisión propia, sino porque Naruto se lo ordenó era una idea que a más de uno se le había cruzado, sobre todo el padre del niño, quien no había podido dormir desde que esa maquiavélica idea se le cruzó por su mente. Aún se maldecía cuando vio a su hijo retorcerse en el suelo, la muerte de Alyssa lo había afectado de sobremanera, entendible, pero él no había hecho nada, no se había movido para consolarlo. Solo se quedó allí viéndolo como se ahogaba en su sufrimiento. Por eso se le había cruzado la idea de que, en su dolor, en su sufrimiento, Naruto había elegido el camino fácil y le había pedido a Ghidorah que terminase con su sufrimiento, aunque Daemon, el joven, había negado sus palabras furioso. Él no está muerto. Daemon se había parado firme en la sala del trono, aún lo recordaba, la fereza en la mirada de su hijo, la seguridad en sus palabras: mi hermano no está muerto. Él nunca morirá y ténganlo por seguro, ese bastardo aparecerá aquí como si nada algún día y cuando lo haga, le voy a dar una paliza. Todos lo observaron en silencio. Aerys había suspirado pesadamente mientras observaba a su familia desde el trono. Sus 2 nietos, su hijo y su esposa. Baelon parecía no haber dormido en siglos, su esposa parecía haber envejecido más, y Viserys, bueno, el niño parecía sufrir una fuerte depresión. Luego que se anunciara que él se casaría con Aema, la relación con su hermano Naruto se fue enfriando. La noticia había caído como balde de agua fría para la mayoría. No porque se tratase de una noticia mal, no. Era increíble, pero todos habían notado la cercanía entre el hijo menor de los Targaryen y la hija de Arryn. Por lo que el rey no había entendido del todo la jugada de sus hijos. O más o menos, pero sinceramente le importó poco, ya que esa unión significaba más cercanía entre ambas casas y eso siempre era bien recibido. Aunque ahí vino el problema de Naruto. El niño había dejado de pasar tiempo con Viserys y se había centrado más en su entrenamiento y sorprendentemente, Naruto y Daemon se habían convertido en compañeros de armas. Entrenando muy a menudo juntos y riendo de vez en cuando. Eso era lo sorprendente porque ahora el frío se había alejado de Daemon y Naruto y se había trasladado a Viserys. Respiró profundamente mientras movía su espada en una danza de filo, sus pies bailaron de izquierda a derecha, de adelante y hacia atrás mientras lanzaba rápidos y precisos cortes al aire. Todo ante la vista de Ghidorah. El gran ser de 3 cabezas había crecido aún más. Si hace un año rozaba los 30 metros, ahora se había duplicado y sinceramente lo llegó a preguntarse cuándo dejaría de crecer. No le preocupaba, pero con ese tamaño sin lugar a duda debería dormir fuera de desembarco del rey y claramente no aceptaría ser llevado al pozo del dragón y más, dudaba que Ghidorah entrara ahí debido a su masa. Lentamente se detuvo mientras volteaba a ver a su compañero y una sonrisa adornó sus labios pálidos. Era simplemente increíble. Aún lo recordaba cuando salió de ese agujero, luego de ver a Ghidorah a sus rostros y pronunciar el nombre de su antiguo compañeros. Kurama, lo había sentido. Ghidorah pareció brillar más cuando sacudió sus colas feliz y en ese momento Naruto lo tomó como un sí, de alguna forma que él no comprendía, o quizás sí, el alma de Kurama había sido arrastrado con él y fue inmerso en Ghidorah. Quizá no sus recuerdos con él, pero podía sentirlo. Esta conexión que tenía con el dragón de cabezas era una que solo había tenido con Kurama en antaño.
Se había lanzado de cabeza al dragón, llorando nuevamente como un bebé, clamaba el nombre de su viejo amigo al aire. Luego de eso vino un reconfortante silencio. Ya no estaría solo, ya no más. Quizá ya no escucharía la vieja voz del zorro en su mente, pero al menos él estaba aquí. Volvió con una nueva apariencia, volvió siendo un dragón, ¿qué mejor para este mundo? Nada, pero... Pensó en lo divertido que sería ver las expresiones de todos al ver a un zorro de 9 colas de 60 metros rugiendo. Sería simplemente cine, y él hubiese estado encantado de mostrarles el poder de Kurama al mundo entero, pero aún podía hacerlo, quizá no como zorro, sino que, como dragón. Naruto suspiró mientras volteaba a ver hacia el mar, aún se encontraba en Urantos. Pensó que este era el mejor lugar para mantenerse oculto y no se equivocó. El principio fue un poco complicado porque literalmente no había nada más que escombros, pero con la ayuda de Ghidorah había logrado cazar más de una vez grandes peces. Parecía ser que al gran dragón le encantaba el agua, raro teniendo en cuenta que, si cualquier otro dragón caía al agua, prácticamente moriría sin posibilidad a nada. Más de una idea se le vino a la mente del cómo podría utilizar esta afición del dragón por el mar, si alguna vez entraran en guerra contra fuerzas marítimas como lo eran el Sogre y Hoi, podía pedirle a Ghidorah que se sumergiera en el mar y cuando estuviese debajo de los barcos, se alzara en su masiva forma y los destruyese a todos. Sonrió, no estaba mal soñar de vez en cuando, lentamente se giró a Ghidorah captando la atención de este, quien estaba recostado bajo la sombra de un gran árbol. Totalmente tranquilo pero con un ojo siempre sobre su jinete. ¿Crees que es tiempo de volver? Ya pasó un año, le preguntó. En este año, Naruto había cambiado bastante. Había crecido en altura. Ya no era el camarón del año pasado. Ahora, con 7 años, casi 8 se alzaba en 1,45 cm, unos centímetros más alto que la media. O eso creía ya que no recordaba haber sido tan alto en su antigua vida. Siempre había sido pequeño, no fue hasta que cumplió 18 que pegó el estirón alzándose hasta los 1,83. Apostaba lo que fuera en esta nueva vida sería igual o más alto. Aunque, su rostro y cuerpo eran el mismo de su antigua vida. Únicamente cambiando el tono de su piel a uno más pálido. Literalmente Naruto Uzumaki fue llevado a otro mundo, su cuerpo, alma, mente, todo. Inconscientemente tuvo un escalofrío. ¿Quién tendría tal poder como para lograr una hazaña como esa? Se le venían varios nombres a la mente, pero todos habían muerto antes que él, cosa que los descartaba de inmediato. En fin, ¿qué opinas? Me siento listo para volver a casa, enfundó a Kusanagi en su cintura y se acercó al inmenso dragón, quien dejó escapar aire por la nariz de la cabeza principal, enviándola directa a Naruto, quien casi sale volando por la fuerza de la misma. La única respuesta de Ghidorah fue ponerse lentamente de pie, estirando sus articulaciones mientras abrían sus fauces para bostezar, cosa que hizo reír a Naruto, quien se acercó al dragón, quien rápidamente extendió un poco de su ala para que Naruto comenzara a subir. Cuando se sentó sobre la montura, suspiró con algo de fuerza mientras observaba el mar en dirección a Desembarco del Rey. Allí vamos, arriba, y su orden se hizo realidad. Las gigantes alas de Ghidorah se desplegaron y en un arranque de fuerza se elevó en el aire. El rubio solo sonrió cuando volvió a sentir la fría niebla que rodeaba la isla. Ahora entendía perfectamente por qué no habían encontrado esta isla antes. La cúpula de niebla impedía a que se acercaran allí, y si lo hacían se perderían en la nada del blanco sin llegar siquiera a tocar tierra. Muy conveniente si le preguntan. Atardecer. Los guardias de la puerta y muros estaban aburridos. Como era de costumbre. Desde que el pequeño señor junto a su gran dragón había desaparecido, todo se había vuelto más aburrido, sin luz y más frío. Tanto la princesa Alisa como su hijo, el príncipe Naruto, eran la luz de cada amanecer de Desembarco del Rey, y con la partida de ambos. Muerte en el caso de Alisa y desaparición de Naruto, todo se había vuelto gris. Solo espero que el príncipe Naruto se encuentre bien, donde quiera que esté y que, por todos los dioses, vuelvan pronto. Sus súplicas fueron escuchadas por algún dios, ya que todos los ojos de los muros y puertas observaron como una montaña comenzaba a acercarse a ellos. Espera, ¿era eso acaso una montaña? Es más, tenían 3 cabezas.
Todos abrieron sus ojos en reconocimiento, las piernas de muchos temblaron, más de uno abrieron sus bocas sorprendido mientras veían los 3 cuello y 3 cabezas alzarse con orgullo en el aire mientras un gigante cuerpo caminaba a paso tranquilo hacia las puertas. Pero lo que más los dejó sorprendido fue que, caminando delante del dragón, con ropas negras y rojas, con un paso tranquilo pero imponente, no era otro que un niño de cabello rubio. ¿Y quién más podía estar frente a Ghidorah sin ser devorado? El príncipe ha vuelto. El grito pareció escucharse por todo Desembarco del Rey, porque en menos de un segundo los cientos de aldeanos comenzaron a reagruparse en la puerta, llamando la atención de los habitantes de la Fortaleza Roja. Desde el trono del rey, Jaehaerys pudo escuchar los gritos y lentamente y con un gran dolor en su cuerpo se asomó por una ventana. Decir que su corazón dio un vuelco era un eufemismo, ya que allí, caminando imponente hacia Desembarco del Rey, no era otro que Ghidorah, el dragón de 3 cabezas perteneciente a su nieto Naruto. Y hablando del niño, Jaehaerys notó una figura pequeña de ropas oscuras caminando frente al dragón. Su corazón se apretó en un puño mientras su garganta se secaba. Al fin, susurró mientras le daba una última ojeada al niño para no creer que estaba soñando, y cuando vio que no era un cruel sueño, se giró y comenzó a caminar como podía hacia la gran puerta que fue abierta por sus caballeros, quienes comenzaron a seguirlo cuando pasó el umbral de esta. Tardó un poco en salir de la fortaleza, pero cuando lo hizo, pudo ver la espalda de sus otros 2 nietos dirigirse rápidamente hacia la puerta del sur, mientras su hijo Balón lo seguía de cerca. Al fin, todos estarían juntos de nuevo. Naruto pisó con fuerza mientras una leve sonrisa se cernía sobre sus labios al ver la gente reunirse en los peldaños de Desembarco del Rey. Reconoció varias caras. La mayoría de los guardias, y las otras, de su familia. Pudo notar cómo su abuelo se sostenía de su abuela, su padre, el hombre parecía un fantasma mientras sus piernas temblaban. Daemon solo sonreía cruzado de brazos, pero claramente con una mirada para nada contento. Viserys por su parte. El joven de 15 años intentaba limpiarse los mocos que querían caer de su nariz, mientras mantenía una mirada avergonzada, cosa que lo hizo suspirar levemente. Lentamente fue disminuyendo sus pasos, Ghidorah igual detrás suyo. Hasta que se detuvo del todo, quedando a unos 15 metros de todos, quienes aguardaban en silencio esperando a que el niño dijese algo. Lo esperaban ansiosos porque dependiente de lo que dijese, podría generar muchos problemas. He vuelto, y con eso, se escuchó un fuerte suspiro escapar de todos, mientras su padre parecía correr hacia él. Naruto solo lo vio como se detenía frente a él y sin decir nada, abrazó fuertemente al hombre, quien le devolvió el abrazo con la misma fuerza mientras los victores de los guardias y civiles resonaban por todo Desembarco del Rey porque su príncipe había vuelto. Pero no solo un príncipe había vuelto, también lo hizo un hermano, un hijo y un nieto. Quizá la calma podría volver a la Fortaleza Roja luego de tanto caos. Entonces aquí fue, intentó no sonar tranquilo, fuerte, pero su voz le falló. Su labio tembló levemente notando 2 lápidas enterradas en suelo. Alisa Raderizo, ese iba a ser el nombre de su hermanita. Él se mordió la lengua, apretó sus puños con fuerza. Si tan solo él hubiese tenido sus poderes podría haber evitado esto. Salvando tanto a su hermana como madre, pero no, sí, el fuego de Vagar cayó sobre ellas, dijo, dando a entender que fueron incineradas para luego enterrar el polvo de cada una. Su mirada azul se puso brillosa, realmente no pudo evitarlo mientras una lágrima caía lentamente de su ojo derecho mientras su labio inferior temblaba. Lo siento, susurró suavemente, pero fue audible para su padre, quien lo volteó a ver con una mirada apagada. ¿Por qué?, preguntó suavemente, observando a su hijo, quien bajó su mirada al suelo. Por no estar aquí, su voz salió suavemente, luciendo arrepentido, pero a Balón eso no le importó. Se acercó a su hijo y pasó su brazo izquierdo por sus hombros consolándolo. Todos sufrimos por sus pérdidas. Cada uno de nosotros supimos cómo llevar el dolor, tú tuviste que irte para manejarlo, está bien. Hiciste lo mejor para ti y ni tus hermanos ni yo estamos enojados por ello. Le acarició el brazo dándole a entender verdaderamente que ninguno estaba enojado o resentido con él.
Gracias, su voz salió como un susurro mientras alzaba su vista para observar por última vez las lápidas de sus familiares caídos y junto a su padre se giró para observar a sus dos hermanos, quienes no apartaban la vista del niño rubio, quien se sintió algo incómodo. Baelón supo de inmediato que se venía una conversación de hermanos. Así que, con un último toque el hombro de Naruto comenzó a alejarse mientras le sonreía a sus otros dos hijos, quienes le asintieron en gratitud. Los 6 pares de ojos chocaron entre sí. 2 tipos de púrpura, uno oscuro y otro más claro contra azul cielo. El primero en hacer un movimiento fue Daemon, quien camino a paso tranquilo hacia Naruto, pero con sus ojos destellando algo, enojo. Se paró frente a él, su mirada siempre en alto y sin previo aviso, dejó escapar un golpe con su mano abierta que impactó contra la parte izquierda de la cabeza de Naruto. El niño menor solo cerró sus ojos. No se defendió. Se lo merecía a pesar de que su cuerpo le gritaba que le devolviera el golpe a Daemon, no pudo, solo abrió sus ojos y observó a su hermano mayor, quien lo veía con tranquilidad y paz. Puede que el abuelo y nuestro padre aceptaran esa excusa tuya, yo no me creo ni un mínimo de las palabras que les dijiste, es imposible que ese dragón tuyo, casi tan grande como Vagar, no fuese visto por nadie. Daemon escupió en su excusa, casi soltando fuego por su nariz. Mientras tanto, Naruto mantuvo su mirada firme. No vaciló, no mostraría debilidad alguna. No dejaría que su fachada tranquila se quebrara. Viserys por su parte se acercó, suspirando ante la dureza de Daemon. Él tampoco se creía esa excusa, pero ya no era tema suyo. Su hermano era un dragón de pies a cabeza y podían hacer lo que quisieran, de todo menos traición a la corona. Pero, me alegro de que volvieras. Para sorpresa de Viserys y el propio Naruto, Daemon atrajo a Naruto a un fuerte abrazo, no mostrando debilidad, no. Mostrando gratitud a los dioses que devolvieron en una pieza a su hermano menor. Naruto salió rápidamente de su sorpresa y le devolvió el brazo a Daemon. Fue algo raro, nunca en su vida había abrazado a otra persona que no fueran sus padres, quería a sus hermanos, pero nunca les había demostrado una emoción como esta. Y que fuera Daemon el primero en hacer algo como esto sinceramente lo dejo sin palabras. Yo también me alegro de estar de regreso. Ambos se separaron y compartieron una sonrisa, mientras el hermano del medio daba unos pasos atrás para darle campo a Viserys, quien definitivamente había sido el más afectado de los dos mayores con respecto a la desaparición del menor. Hermano, Viserys susurró, con una pequeña sonrisa y sin decir nada más, abrazó fuertemente a Naruto. El abrazo no fue como el de Amon, que fue algo serio y distante. El abrazo del trío mayor fue cariñoso. Casi pareció temblar cuando Naruto él devolvió el abrazo. Ellas están en un lugar mejor, dijo mientras sentía a su hermano menor retorcerse ante sus palabras. Le están, lo sé, su voz salió como un susurro, haciendo suspirar a Viserys, quien se alejó con lágrimas en sus ojos. Pero estoy seguro de que esto nos volverá más fuertes. Ahora con los 3 juntos de nuevo, nada ni nadie nos hará daño, sonrió con confianza el hermano mayor mientras veía a los menores, quienes asentían en silencio. Volvamos a casa, Daemon propuso mientras se giraba y comenzaba a alejarse, con Naruto y Viserys siguiéndolo de cerca. Los 3 en silencio. No hacía falta decir nada. Tampoco querían romper el como silencio que había entre ellos, aunque Naruto no pudo evitar mirar atrás y darle una última ojeada a las lápidas de su madre y hermanitas fallecidas. Las astillas volaron por todas partes, el suelo de baldosas rechinó ante el cuero que patinaban sobre ellas mientras que se estaba llevando un baile de cortes. Daemon y Naruto repartían tajos de izquierda a derecha mientras sus pies bailaban al ritmo de los cortes. El sudor caía por el rostro de ambos, sus rostros estaban en paz. No había expresión, nada más que la seriedad y concentración. Un último choque los llevó a un punto muerto, espadas cruzadas mientras se veían a los ojos. Violeta chocó con Azul, pero el portador de los ojos azules sonrió, desconcertando a Daemon cuando lo vio agacharse y como si se tratase de un relámpago, envió un barrido con su pierna derecha, alzando a Daemon en el aire, quien pronto cayó de espaldas pesadamente al suelo. Daemon jadeó con fuerza por aire, mientras abría lentamente sus ojos solo para ver una sombra sobre él y la punta de una espada de madera frente a sus ojos.
Yo gano, pronunció el más joven de los dos, con una mirada tranquila mientras que el mayor dejaba caer su espada de madera al suelo. Naruto de inmediato retiró su propia espada y le tendió una mano a su hermano, quien la observó durante unos segundos que parecieron eternos. Pero al final la tomó y Naruto lo ayudó a ponerse de pie con una sonrisa. En lo alto de los palcos, dos figuras observaban en silencio y complácidos, Baelon Targaryen y su fiel escudero, Sera Roldo Sterling. Los dos habían visto el entrenamiento de los dos hijos de Baelon, para luego sorprenderse por el combate de ambos. Entrenaste estupendamente a Daemon. Baelon volteó a ver a Sera Rold, quien sonrió ante las palabras de su príncipe. Agradezco sus palabras, mi señor, aunque aún no logro entender del todo al joven príncipe Naruto, como es tan habilidoso. Lo he visto muy pocas veces practicar con Daemon y entonces, no ha sido moldeado por algún otro guardia real, no le cabía en la mente al guardia real como Naruto Targaryen era tan habilidoso. Desde niño se le notó el interés por el arte de la espada. Pero de eso a ser un completo monstruo con las armas era otro tema. Es un prodigio, fue la simple y llana respuesta de Baelon, quien sonrió lleno de orgullo por sus dos hijos, cosa que ganó una mirada del hombre en armaduras. Tanto Daemon como Naruto son talentosos, pero Naruto, él siempre tuvo esa llama de ser bueno en todo lo que respecta a la lucha. Es algo que trae en la sangre como un verdadero Targaryen. Pareció hinchar más su pecho, cosa que generó una sornisa de Sera Rold, pero que rápidamente se le borró cuando Baelon comenzó a toser fuertemente. El hombre incluso se encorvó y se sostuvo de sus rodillas para no caer de frente. Su rostro se puso rojo mientras tosía un mare, cosa que preocupó al caballero, quien rápidamente se inclinó y comenzó a golpear la espalda del príncipe, quien seguía tosiendo con fuerza. Tan fuerte era su tos que incluso llegó a vomitar sangre, cosa que horrorizó a Sera Rold, quien rápidamente avisó a los demás guardias para que fueran en busca de algún curandero. Baelon apretó sus puños, mientras sentía su estómago ser rebanado en 1000 partes. Su garganta ardía mientras sentía una gran presión sobre sus hombros, pero tan pronto como escupió la sangre, la tos comenzó a abandonarlo ya como pudo. Se puso recto con la ayuda del guardia real, quien lo veía con total preocupación. Estoy bien, fue solo una tos. Su voz se entrecortó mientras limpiaba el sudor de su frente y alzaba su vista a los ojos oscuros del ser, quien aún parecía muy preocupado. Mi señor, eso no fue normal. Has escupido mucha sangre. Bajó su vista para ver el líquido rojo manchando el suelo, cosa que hizo a Baelon fruncir sus cejas levemente. Baelon continuó con sus cejas fruncidas mientras limpiaba sus labios. Lentamente observó a Sera Rold y negó fuertemente. No puedes contarle de esto a nadie, ni a mi padre, ni a mis hijos. No fue una solicitud. Fue una orden, y Sera Rold asintió fuertemente, pero con clara duda en su rostro. Como órdenes, mi príncipe, susurró mientras veía a Baelon asentir mientras se ponía recto cuando el príncipe se dio la vuelta para comenzar a alejarse sin decir nada, dejando solo a Ser, quien apretó su mano en un puño. La sala del trono de hierro estaba en total silencio. El consejo de Jaehaerys estaba presente, sus dos hermanos y obviamente su padre no podía faltar al ser la misma mano del rey. La noticia que les acababa de llegar era algo que los dejó helados a todos y cada uno de ellos. Inclusive a Naruto, quien destelló furia contenida en sus ojos. Aemon Targaryen había muerto, el hermano mayor de su padre y el heredero al trono de hierro había sido asesinado en los peldaños de piedra. Y eso lo hizo enfurecerse. No había pasado mucho tiempo con su tío. Algunas veces, pero nada significante, pero sabía lo importante que era para su padre, y desde aquí podía ver la expresión atónita de la mano del rey. Y eso es todo. El más pequeño de la sala, Naruto, dio un paso adelante sin importarle la mirada de su abuelo. ¿Dejaremos que la muerte de mi tío quede impune para esos malditos piratas? Apretó sus puños enojado mientras sus ojos ardían en fuego y sangre. Su abuelo fue claro. No dejaría que más sangre Targaryen se derramara, no tomaría acciones contra los malditos piratas invasores. Y eso le enfureció, no podía creer que el viejo estaba siendo tan blando con esto. No podemos simplemente ir y dejar caer los dragones sobre ellos. Tu tío escogió sus propias luchas y cayó en una de ellas, dijo pesadamente el rey mientras Naruto apretaba sus dientes aún más enojado.
Murió por el reino, murió para mantener la paz dentro de todo este maldito lugar, ¿y te atreves a decir eso? Eres débil, abuelo. Naruto, basta. Baelón gritó, callando a su hijo, quien le devolvió una mirada fogosa, que parecía brillar. No puedes hablarle así a tu rey. Lo regañó mientras el niño quería escupir al suelo. Esto no es un tema de reyes, padre. Mi tío, tu propio hermano, fue asesinado, un Targaryen menos, gruñó por lo bajo mientras todos los ojos se fijaban en él hasta que el rey habló. ¿Y qué propones, nieto? A pesar de ser insultado por su nieto, Jaehaerys no se molestó. Sabía que el pequeño tenía razón, pero no podía hacer nada. Naruto le devolvió la mirada, una que dejó claras sus intenciones, mientras daba otro paso hacia su abuelo, casi llegando al límite cuando los guardias se tensaron, pero a él no le importó ni un mínimo. Permíteme ir con Ghidorah a ese maldito lugar, les enseñaré lo que es el verdadero fuego y sangre, los aniquilaré a todos yo mismo. Muchos jadearon ya que, como si fuera obra de arte, un fuerte rugido se escuchó en las lejanías, seguido de un relámpago que surcó el cielo enmudeciendo a todos. Jaehaerys solo guardó silencio observando directamente a su nieto, que parecía tan decidido como nunca, pero lentamente negó dejando en silencio a Naruto. Hace menos de una semana te recuperamos, nadie quiere perderte de nuevo, nieto mío. Exclamó de forma pasiva, cosa que hizo al rubio fruncir sus cejas y sin decir nada, se giró y comenzó a alejarse en dirección a las puertas de la habitación, que rápidamente fueron abiertas por los guardias. Tu debilidad te va a matar algún día de estos, y con eso, abandonó la sala dejando mudos a todos, inclusive a su padre, que en su vida le había hablado de tal forma al rey Jaehaerys Targaryen. El consejo del rey observaron incómodos lo sucedido, entre ellos Otto Hightower, quien solo observó cómo la espalda del niño se perdía en una esquina. Solo mantuvo su ceño fruncido. Ese chico no le tenía respeto a nadie, siquiera a su propio rey. Si continuaba así, sin lugar a dudas sería un gran problema para el rey con su insolencia, y no solo para la máxima autoridad entre los 7 reinos, sino que para todo desembarco del rey. Pero de momento solo le quedaba suspirar. Así que volvió a ver a su excelencia, pero en el traslado que su vista se dirigía al rey, notó un par de ojos lilas clavados sobre él. De inmediato vio de quién se trataba y entrecerró sus ojos cuando Daemon Targaryen le sonrió, no de forma amistosa, sino como si se tratase de una presa. Sabía que al mocoso no le caía bien, a ninguno de los dos, pero Daemon no tenía problema en dejarlo ridículo y cada que podía, le soltaba algún comentario para ridiculizarlo y él no podía hacer nada, solo reír y aparentar que no le molestaba. Coincido con mi hermano. Daemon dejó de verlo para voltear a ver a su abuelo, quien clavó su vieja mirada sobre su nieto. No podemos dejar que esos sucios piratas se salgan con la suya. Asesinaron al tío. La furia de Vhagar, Vermithor y Ghidorah deberían caer sobre esos sucios asesinos, exclamó mientras se mantenía cruzado de brazos. Todas las miradas cayeron sobre él y aunque no lo dijo en voz alta, Viserys estaba igual del lado de su hermano menor. Quería lucir tranquilo y en paz, pero en su interior su sangre estaba ardiendo. Baelón por su parte solo pasó su mano por su rostro con ojeras. Esto era mucho para él. En un año y pocos meses habían sucedido muchos encuentros traumáticos, no podía simplemente ver cómo su hijo marchaba en su dragón hacia los peldaños de piedra, le dolía pensar que podría perderlo. No podía perderlo a él también, no quería perder a nadie más de su familia, a ninguno de sus hijos, y sabía perfectamente que si Naruto marchaba a la guerra, Daemon no se quedaría atrás e iría junto a él, y con eso, dejó sin opción a Viserys, que no dejaría que sus 2 hermanos pequeños lucharan esa guerra sin él. He dicho que no. Y esta reunión se termina aquí. Los llamé para informarles que despediremos a su tío en unas horas. No para planear y marchar hacia una guerra. La voz del rey era dura, pero a Daemon no le importó y sin decir nada se giró y comenzó a salir de la habitación tal y como lo había hecho su hermano menor anteriormente. Con eso el silencio reinó nuevamente en la sala y tras unos segundos el rey los despidió a todos mientras se hundió pesadamente en su trono, solo quedando Baelón en la habitación. Padre, comenzó el príncipe pesadamente mientras el rey lo veía con cansancio.
Sabes que esto terminará en guerra. Naruto puede ser un niño aún, pero el fuego y sangre arde en él. De una u otra forma iremos a la guerra contra estos dichosos piratas. El rey lo observó mientras asentía de forma solemne ante las palabras de su hijo. Eran muy ciertas y temía por su sangre. Sí, pero dejemos eso de lado. Ahora algo más importante: te convertiré en mi heredero. Daemon solo observó en contemplación a su hermano menor, que enviaba corte tras corte a un árbol de tronco grueso, y para su sorpresa, la espada dejaba cortes profundos. Tan profundos eran que en menos de 8 cortes el árbol ya se estaba derrumbando. Aunque, lo que más lo dejó extrañado fue la espada plateada que su hermano portaba. Era un diseño que nunca había visto. Filo tanto arriba como abajo, el final de la hoja como un diamante, y mierda, el filo que poseía era sinceramente aterrador. La fuerza que su hermano le infundía y el filo de la espada se fusionaban en un corte tan monstruoso que hasta los grandes árboles que rodeaban desembarco del rey cedían. Y tras unos minutos más, Naruto se detuvo. Se volteó hacia él, jadeante y sudoroso, mientras su pecho subía y bajaba frenéticamente, mientras mantenía entreabierta su boca para tomar bocanadas de aire. ¿Un árbol ya? ¿Eso apacigua tu ira?, preguntó Daemon curioso mientras veía a su hermano jadear por más aire mientras negaba fuertemente. Definitivamente no. Dejó escapar el aire caliente por su nariz como lo hacía normalmente Ghidorah. Y hablando del dragón, cuando reclamaras a algún dragón, ¿estás esperando que el abuelo se muera para obtener a Vermithor?, preguntó, recuperando el aire mientras veía a Daemon sonriendo divertido mientras se encogía de hombros. Esto sonara un poco cruel, pero Caraxes ha quedado libre luego de la muerte del tío. Luego de sus palabras surgió el silencio. Naruto parpadeó varias veces ante lo dicho por Daemon, quien se mantuvo impasible en su lugar. Ya veo, será mejor que lo reclames cuanto antes. Me da igual lo que diga el abuelo. Esos sucios piratas se burlaron de nosotros, no podemos dejarlos impunes, y definitivamente a Ghidorah le vendría bien la ayuda de Caraxes. Daemon se podría haber esperado cualquier respuesta, incluso negativa, por parte de Naruto, pero, para su sorpresa, Naruto le dio igual. Es más, parecía aceptarlo de buena forma. Esperaba que el niño se encontrara iracundo con la idea de tomar a Caraxes cuando hace menos de un día su antiguo jinete fue asesinado. Ya veo, aunque será algo complicado de momento. Podré intentarlo cuando vuelva a desembarco del rey o a Roca Dragón. Cualquiera de las dos opciones, dijo, y Naruto asintió mientras enfundaba la espada en su cintura, cosa que llamó aún más la atención de Daemon. Por cierto, ¿y esa espada? No recuerdo haberla visto en la armería, o que nuestro padre o abuelo la mencionaran. Daemon se acercó más. Naruto, quien aguardó silencio durante unos segundos. La obtuve, fue su simple respuesta, logrando que Daemon alzara una de sus cejas. Sí, ¿de dónde?, cuestionó, causando que Naruto rodara sus ojos. De por ahí. ¿Por qué tanta pregunta, hermano? Es una simple espada. Evitó el tema frunciendo sus cejas, ganándose una mirada fija de Daemon, quien se mantuvo firme en su lugar. Simple curiosidad. Nunca había visto una espada con doble filo, por eso sentí curiosidad. Nada más. Eso y su increíble filo. Cortaste un maldito árbol a la mitad. Volteo a ver al árbol, que, aunque no era tan grande y aún estaba en crecimiento, su tronco y corteza era grueso. Ya te dije que la encontré por ahí. Y no es nada especial. Simplemente es una espada defectuosa. Ahora, dejemos eso de lado y centrémonos en otro tema. ¿A quién crees que tome el abuelo como su heredero?, preguntó el niño menor, logrando que Daemon rodara sus ojos, pero aún sí le siguió el juego. Seguramente a la prima Rhaenys. Ella es la mayor después de todo, Daemon respondió mientras Naruto contemplaba la idea. El primer rey, mujer. Me gusta esa idea, sonrió por lo bajo, ganándose un asentimiento de Daemon, quien no estuvo en desacuerdo de la idea. Su prima parecía ser una mujer capaz, pero ser reina de los 7 reinos. Bueno, habrá que verlo. Solo el tiempo dirá de lo que esté hecha. Además, siempre estaba su padre allí si se daba cualquier situación. Baelon sin duda estaba capacitado para ser rey. Después de todo, ha sido la mano de este durante mucho tiempo. Ya sabe cómo moverse entre ese nido de víboras y saber tratar con las demás casas nobles del reino.
Rhaenys suspiró un aire melancólico mientras caminaba por el jardín de la fortaleza roja, disfrutando de la gran cantidad de hermosas flores del lugar. Estos últimos días habían sido sin lugar a duda, lo más duros. Su padre había muerto dejándolas a ella y su madre solas, con un gran peso sobre ella, y un futuro incierto. Hace menos de 2 semanas había sido comprometida a la fuerza con Corlys Velaryon y sinceramente se había sentido infeliz. No odiaba el hombre, era un buen chico y amable, pero no lo amaba. Ella quería ser libre. Viajar en su dragón sin preocupación de nada. Escoger al hombre que ella quería amar, no que se lo impusieran, pero eso ya había sido descartado con la muerte de su padre. Ella ahora estaba sola, con una fría oscuridad y casada con un hombre que no amaba, pero debía sonreír. Salir adelante y con los recientes acontecimientos, parecía ser que sería nombrada heredera al trono de hierro, era su derecho. Era la hija mayor del antiguo heredero escogido por el rey Jaehaerys, por ende, en el orden de sucesión ella era la siguiente, con tan solo 18 años. Las cosas parecían complicarse más, aunque sentía una vorágine acercarse a ella y no se equivocó cuando lo vio entrar al jardín. Siempre le pareció extraño su primo menor. Su cabello y ojos no eran los de un Targaryen. Su piel era de un tono similar, pero más encendida. Ella juraba que si nunca lo hubiese conocido y se lo presentaran de golpe, diría que se trataba de un Lannister, no de un Targaryen. Pero según palabras de su propio padre, la sangre del dragón ardía como lava en el niño. El fuego y sangre caminaban en su sombra. No solo eso, desde que nació al parecer fue bendecido con un monstruo. El dragón de 3 cabezas que ella solo había visto una vez le causó escalofríos. Tenía casi 7 años sin verlo, en aquel entonces era del tamaño de un, pero escuchó rumores que ahora era tan grande como la propia Vhagar y eso sinceramente le causó escalofríos. Con tan solo 8 años ya tenía tanto poder a su alcance, y ese dragón parecía ser el ser más fiel ya que en lugar de un dragón parecía ser un perro que lo seguía a donde fuera y solo respondía a su llamado. Según las doncellas, el día que su tía murió, el dragón viajó desde lejos para sacar del sufrimiento a su jinete, nunca se había visto algo así entre montura y jinete. Una conexión tan pura y genuina que daba miedo. Hola, prima. Tiempo sin verte, y ella salió de sus pensamientos para verlo acercarse. A pesar de ser tan solo un niño, ella notaba la confianza de paz de su paso. Vestimenta dejaba claro su posición. Un príncipe guerrero con el negro y rojo pintado por toda su ropa. Su extraño cabello rubio para ser Targaryen, disparaba hacia todas partes pareciendo espinas, sus ojos azules como los de un Baratheon, pero aún más brillantes, y esa pequeña sonrisa la dejaron muda. Sí. Había pasado mucho tiempo que había visto a los hijos de su tío Baelon. Definitivamente estaban creciendo bien si la apariencia de Naruto decía algo. Sabía que el trío Targaryen, Daemon, Viserys y Naruto eran un orgullo para el rey Jaehaerys. Daemon era un guerrero, ya había ganado más de un torneo a pesar de solo tener 11 años. Viserys, el tranquilo muchacho era un político en toda regla, pero aún mantenía esa garra Targaryen y apostaba todo lo que tenía que el viejo rey prefería a Viserys ser rey antes que ella. Pero eso era para otro día. Ahora solo quedaba él. Naruto Targaryen. Representaba lo que era ser un Targaryen en toda regla. Su actitud, fereza y poder eran sin duda, el orgullo del padre y abuelo. Definitivamente Jaehaerys mataría por tener al niño como su heredero, que más demostración de tener un dragón que podría hundir los 7 reinos bajo sus patas. Lo mismo digo. Primo. Ella lo vio detenerse al frente. Tuvo que bajar su mirada debido a la altura del niño. Aunque estaba algo sorprendida por su altura sinceramente. A pesar de tener la mitad de su edad, ya le llegaba por el pecho. Eso daba indicios de lo alto que sería cuando llegara a la adolescencia. Naruto por su parte sonrió, cruzando sus brazos detrás de su espalda y sin apartar su vista de los ojos lilas de Rhaenys quien tampoco lo hizo. Pero de inmediato, Naruto notó la clara tristeza en ella. ¿Cómo no hacerlo? Acababa de perder a su padre de una forma cruel.
Él estaría peor, si su madre o padre hubiesen sido asesinados por esos piratas. Sin lugar a duda los relámpagos de Ghidorah ya hubiesen llovido sobre esos malnacidos. Oí que te casaras con Corlys Velaryon. Felicidades, a lo mejor esa felicitación no fue la mejor, ya que notó como la mirada ya apagada de la chica parecía oscurecerse aún más. Gracias, primo. Ella intentó ser cortés, pero la sonrisa tensa en sus labios mató ese sentimiento, causando que Naruto se sintiera nervioso. Nunca fue bueno para esto. Consolar a otras personas. Él prefería mantenerse alejado de las personas en luto. Así como deseaba que hicieran con él. Prefería estar solo que escuchar a alguien consolándolo todo el rato. ¿Por qué dijiste que sí? La pregunta del niño sorprendió a Rhaenys, quien enfocó sus ojos en el pequeño, quien tenía ladeada su cabeza, esperando la respuesta a su pregunta. Ella quiso reír. Pero nada salió. No eran tan simple. Es más, no tuvo ni voz de voto. Una vez se enteró que fue comprometida, no pudo hacer nada, solo callar y aceptar. No es tan simple. Primo. No puedo nada más negarme, menos contra la casa Velaryon. Si lo hubiese hecho, sin duda alguna lo tomarían como una ofensa, y definitivamente los Targaryen no pueden darse el lujo de tener a tal casa en contra, respondió, y sí, Naruto entendía eso. Era obvio el hecho que si se negaba, crearía un montón de problemas. La casa Velaryon era tanto más antigua que los mismos Targaryen. Proviniendo también de la antigua Valyria. Su poder marítimo fue tan importante para Valyria como sus dragones. Entiendo, cada uno hace sus sacrificios, dijo mientras comenzaba a caminar y le indicaba a Rhaenys que lo siguiera, cosa que ella hizo casi de inmediato. Ella solo observó la espalda de su primo pequeño mientras se ponía al día con él. Sinceramente se sorprendía que el niño no estuviese ya comprometido, así como lo era Viserys. ¿Y tú? ¿No te han llegado propuestas? Preguntó curiosa mientras Naruto se encogía de hombros. Probablemente. Pero yo no me casaré. Al menos no obligado, lo haré por amor, no solo para tener a un montón de ancianos felices. Yo no me doblego ante nadie, nunca lo haré. La calma en su voz era impropia para un niño de su edad y la mujer mayor lo sabía. Había escuchado más de una vez a su padre sobre Naruto. Desde que tenía 4 años este niño dejó de ser normal. Su mente tan aguda y su inteligencia claramente era de alguien mayor, y eso asustaba a muchos, aunque la familia directa del niño pareció restarle importancia. No creo logres escaparte tan rápido. Primo, estoy seguro que nuestra abuela ya está buscando alguna niña bonita para ti, dijo, intentando sonar graciosa, pero no lo logró y solo observó cómo Naruto se encogía de hombros. Que busquen lo que quieran. Yo ya dejé mi posición clara. No me casaré por política y nadie me va a obligar. Siquiera el rey, o mi propia abuela. Ella sintió que su espalda se estremecía cuando él la vio de reojo con esos ojos tan azules que parecieron brillar. La confianza en su voz estaba tan decidida en ello que sinceramente le hizo preguntarse si ella misma se hubiese podido negar a su matrimonio sin amor. Te deseo suerte entonces. Ella dejó escapar un suave suspiro mientras observaba las flores rojas que cubrían el jardín. Sinceramente su abuela se había lucido con esto. Eran simplemente hermosas. Como sea, solo quería ver cómo te encontrabas. Sé cómo se siente un golpe como esos. Naruto se detuvo frente a una salida del jardín y volteaba a ver a su prima, quien sonrió suavemente mientras asentía. Si alguien entiende mi dolor, eres tu primo. Aún sigo sin creer que ella se fue, suspiró internamente recordando a su dulce tía. Alisa era una increíble mujer, tan buena, tan amable y dulce que le costaba creer que era una Targaryen. Sí, las sorpresas ocurren todos los días. Naruto hizo una mueca con su rostro mientras volteaba a ver la salida y se dirigía a ella. Nos vemos, prima, te deseo suerte a ti también, y con eso, salió del jardín dejando sola a la chica de 18 años, quien solo suspiró suavemente. Definitivamente iba a necesitar esa suerte. Naruto estaba soñando con ramen. Sí. En esta vida no había logrado que los cocineros de la Fortaleza Roja replicaran el delicioso ramen. Así que solo le quedaba saborearlo en sus sueños, sueños que estaban siendo interrumpidos por un tonto hermano mayor. Despiértate, maldito vago.
El abuelo nos está llamando. Daemon jaló las sábanas dejando a Naruto sin protección, el cual gimió en molestia. ¿Ahora qué quiere ese anciano? Gimió aún sin abrir sus ojos, cosa que divirtió a Daemon, pero este no tenía paciencia para tantas tonterías, así que tomó el pie de Naruto y lo tiró de la cama. El niño menor abrió sus ojos de golpe y lo fulminó con la mirada, cosa que ni inmutó a Daemon. Desembarco del rey está repleto de nobles. Lannister, Stark, Baratheon, el abuelo escogerá a su sucesor, y eso sorprendió a Naruto, quien no se esperaba algo como eso, que lentamente se puso de pie con una mirada confundida. ¿Tan pronto? Cuestionó a su hermano, quien se encogió de hombros. Sí, ahora toma una ducha. Todo te están esperando, dijo, y con eso salió de la habitación de su hermano, quien solo suspiró mientras rascaba sus párpados. Definitivamente este día sería una mierda. Las puertas del trono del rey se abrieron lentamente y todas las miradas se giraron a la pequeña persona que entró luciendo relajado, y de inmediato los murmullos comenzaron. Muchos de allí nunca lo habían visto. En múltiples ocasiones se habían celebrado torneos, pero el niño nunca asistía siquiera para observar, a diferencia de sus hermanos y sobre todo Daemon, quien participaba directamente. El hijo menor de Baelon, Naruto Targaryen, caminaba de forma serena, luciendo las vestimentas de su casa. Su cabello se movía con cada paso, mientras su mirada estaba clavada en el vacío de adelante, sin importarle las presencias que habían allí. Lannister, Stark, Velaryon, Baratheon, Arryn, Crackle, Tarly, Hightower, Tully y demás vasallos reales a la corona. Pero no le importó en lo más mínimo. Siquiera cuando Aemma Arryn, junto a su padre, lo observó intensamente. Te estábamos esperando, nieto mío, Jaehaerys habló en un tono tranquilo, pero dándole a entender que no estaba a gusto con su tardanza, pero le restó importancia mientras le daba un asentimiento y se dirigía al lado de sus hermanos y padre, que se encontraban al lado derecho del trono de hierro, mientras Rhaenys se encontraba al lado izquierdo junto a su prometido. Daemon solo le envió una sonrisa divertida a su hermano menor, quien se acomodó a su lado, de pie y con su rostro en alto, sin importarle ni un mínimo la mirada de los demás. Sin duda, el trío Targaryen había llamado la atención. Los dos albinos y el extraño rubio, quien parecía totalmente aburrido de estar ahí, tan aburrido estaba que siquiera reconoció a los demás. Bien, la vieja voz de Jaehaerys alejó todos los murmullos de los nobles mientras los observaba pesadamente. Mi hijo Aemon, quien fue una vez el heredero al trono de hierro, ya no se encuentra con nosotros. Por dicha razón, hoy nos encontramos aquí para escoger al heredero próximo. Sinceramente el anciano no quería alargar más esto, así que con un suspiro observó directamente a todos. Pasó su vieja mirada lila por cada uno de los rostros que estaban allí. Cada casa, cada señor, se detuvo en su nieta y pasó a su hijo Baelon, luego a su nieto Viserys, luego Daemon y por último, el orgullo de la casa Targaryen. Su nieto Naruto. Sí, esto generaría muchos inconvenientes, pero era lo mejor para el reino. Ya he escogido a mi sucesor, Baelon Targaryen, y eso fue como un balde de agua fría para todos, ya que estaba en el derecho de Rhaenys como única hija del ex heredero al trono. De inmediato la furia ardió en el rostro de Baratheon, en Velaryon pareció iracundo mientras que Baelon solo mantenía su rostro en alto, mientras que Viserys y Daemon lucían silenciosos, y Naruto, pues el niño solo le envió una mirada de disculpas a Rhaenys, quien solo observaba una pared lejana de la habitación. Y bueno, con eso muchos aplausos resonaron por la sala. Mayormente de Lannister, quien se aplaudía con fuerza, sí, eso les traería problemas. Fin del capítulo.